¿Sabías que Japón tiene una de las tasas más bajas de homicidios del mundo? ¿O que tiene un sistema policial comunitario en vigor desde hace más de 100 años? Estas y otras muchas curiosidades son las que te vamos a mostrar en este canal. Hola y bienvenidos a Más Japón. ¿Es Japón el país más seguro del mundo? ¿Vale la pena venir a vivir aquí por cuestiones de seguridad? En este video de nuestro canal vamos a abordar estas preguntas tan complejas. Es una creencia popular que Japón es uno de los países donde el delito quedó en el pasado y donde nada te puede pasar. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? ¿Podemos acaso medir la seguridad individual de las personas limitándonos únicamente al aspecto delictivo? Hoy analizaremos esto, y a pesar de que las comparaciones son odiosas, lo haremos de manera objetiva en lo que a seguridad se refiere entre Japón y distintos países de Latinoamérica. Además, veremos cómo influye la seguridad en la decisión de visitar esta hermosa isla, ya que es el objetivo principal de los videos de este canal. Comencemos por lo más sencillo y quizás lo más popular de Japón en cuanto a seguridad, su tasa de homicidios. Primero veamos estos datos y luego debatiremos al respecto. Según el informe de la Agencia Nacional de Policía, en 2020 hubo 16 prefecturas que no registraron ningún homicidio en todo el año, lo que significa el 30% del total de las 47 prefecturas de Japón. Por otro lado, tenemos que, desde 2020 a la actualidad, las cifras de homicidios no han hecho más que bajar en Japón. Según las estadísticas oficiales, en 2019 hubo 362 homicidios, en 2020 hubo 318 y en 2021 hubo 285. Esto significa una disminución del 21% en 3 años. Las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes también ha bajado de 0,29 en 2019 a 0,23 en 2021, una de las más bajas del mundo. Si comparamos este 0,23 en 2021 contra los datos de Argentina de 5,9, Perú 5,6 o México 27,4 o incluso comparado con la media regional de 17,1, podemos afirmar que en cuestiones de homicidios Japón es un paraíso en seguridad comparándose con nuestras tierras. Además, ¿sabías que según un estudio de la Universidad de Tokio tiene más probabilidades de morirte por un rayo que por un asesinato en Japón? No obstante, desde Más Japón queremos aclarar que siempre las estadísticas pueden fallar y que no siempre todo es registrado, pero estos números no dejan de afirmarnos una tendencia. Japón es un lugar ultra pacífico donde el homicidio prácticamente no existe y que el país en general no deja de ser más seguro año a año en lo que a homicidios se refiere. Sin embargo, no siempre Japón fue así. En las décadas de 1940 y 1950 era un país muy diferente al que conocemos hoy. Después de sufrir la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que enfrentarse a las consecuencias de la ocupación estadounidense, la reconstrucción económica, la reforma política y social y el trauma colectivo de la guerra. Uno de los factores que influyó en el aumento de la tasa de homicidios durante este periodo fue la escasez de alimentos y recursos. La guerra dejó a Japón con una grave crisis alimentaria e inflación descontrolada, lo que provocó hambrunas, disturbios y saqueos. Muchas personas recurrieron al mercado negro o a la delincuencia para sobrevivir, lo que aumentó el riesgo de enfrentamientos violentos. Japón sufrió las consecuencias devastadoras de la guerra, incluyendo las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto generó un sentimiento pacifista y antimilitarista en la sociedad japonesa, que se refleja en su constitución y su cultura. Japón tiene una tradición de resolución pacífica de conflictos y de armonía social, que se basa en valores como el respeto, la cortesía y el honor.
Desde Más Japón queremos recomendarles, para entender esta parte de la historia japonesa, ver la película Rapsodia en agosto, del famoso Akira Kurosawa, que explica las consecuencias físicas y emocionales que causó la guerra y cómo afectó esto en el comportamiento de la sociedad japonesa. El pasar del tiempo y el crecimiento económico sin grandes desigualdades causó una rápida recuperación económica. Esto trajo consigo un aumento del nivel de vida y del bienestar social para la mayoría de la población, sin generar grandes brechas entre ricos y pobres. Según la fuente estatista, Japón tiene uno de los índices de desigualdad más bajos del mundo, lo que reduce el resentimiento y la frustración que puede conducir a la violencia. Todo esto mencionado anteriormente se ve reflejado también en los hurtos. Según la Agencia Nacional de Policía de Japón, en 2020 se registraron 293 hurtos por cada 100.000 habitantes, lo que representa el nivel más bajo desde que se iniciaron las estadísticas en 1946. Pero intentemos dejar un poco de lado las estadísticas para este tema en particular y veamos cómo es la realidad cotidiana de los japoneses en relación con los hurtos. Por un lado, si vienes aquí muy pronto notarás que el ciudadano no tiene necesidad de cuidar sus pertenencias. Podrás verlo dejando sus cosas en cafeterías o en cualquier otro lugar e irse sin preocuparse porque alguien pueda llevárselas. Notarás mucho también esto en las bicicletas aparcadas en la vía pública, dado que casi en su totalidad no llevan candado ni ningún otro dispositivo de seguridad. Por otro lado, si pierdes algo estando aquí, quédate tranquilo, ya que si vuelves sobre tus pasos es muy probable que logres recuperarlo. Como experiencia personal, podemos contarte que gente de este canal dejó olvidada su tarjeta de crédito en un supermercado y al notarlo varios días después volvió al mismo y su tarjeta se encontraba allí, guardada, esperando para ser devuelta a su dueño. Y recuerden, si el contenido de este canal les está gustando, no olviden suscribirse, dejarnos su like y compartir este canal para ayudarnos a llegar a mucha más gente. Llegados a este punto, si solo tuviésemos en cuenta a la hora de hablar de seguridad cuestiones como el hurto y el homicidio, podríamos decir que Japón es uno de los países más seguros del mundo y un lugar ideal para vivir si a seguridad nos referimos. Pero nuestra seguridad no solo se trata de estos dos factores. En este video iremos más lejos y hablaremos de la seguridad también en cuestiones naturales, psicológicas y económicas. Pasemos a hablar de un tema más controversial en Japón, los suicidios. Este país, por diversos factores, ganó la fama de ser el país con más suicidios del mundo, pero la realidad refleja otra cosa. Si bien Japón es un país con un problema en cuanto a suicidios, la tasa por cada 100.000 habitantes más actual que poseemos es la del año 2020, que fue de 16, la cual no puede compararse con las tasas latinoamericanas como la de Argentina, 7.5, México, 5.2, o Perú 3.2, pero aún así esto dista mucho de convertirlo en el país con más suicidios. A pesar de los esfuerzos estatales como la creación de un Ministerio de la Soledad, sigue siendo algo que Latinoamérica lo tiene mejor resuelto. Pero quédate tranquilo, ya que por más que nos mudemos aquí, traemos con nosotros nuestra cultura, la cual no acostumbra a esa clase de comportamientos y en caso de sentirnos mal o solos, somos mucho más abiertos al diálogo para resolver de formas más sencillas estas problemáticas. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar o minimizar el problema de los suicidios en Japón o Latinoamérica. Si conoces o crees que eres una persona que está enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, Befrienders Worldwide es una red de organizaciones voluntarias en todo el mundo que ofrecen apoyo emocional a personas en crisis, incluidas aquellas que enfrentan pensamientos suicidas. Dejamos el enlace en la descripción. A pesar de esto, no consideramos que sea un tema para tener muy en cuenta en cuestiones de seguridad a la hora de decidir venir a vivir a este país.
Pasemos a hablar de otro tema muy conocido de Japón, su seguridad en cuanto a desastres naturales. Mucho se ha oído hablar de Japón con sus tsunamis y terremotos. Si bien es uno de los países más afectados por los desastres naturales tales como tsunamis, inundaciones, tifones, terremotos, ciclones y erupciones volcánicas, debido a su ubicación geográfica y a su clima, a su vez tiene un sistema de alertas temprana y prevención de desastres muy avanzado, que incluye redes de sensores, sirenas, boletines meteorológicos, planes de evacuación y simulacros. Si bien el equipo de Más Japón no presenció ningún desastre natural relevante, no podemos dejar de mencionar los desastres naturales como el mayor punto negativo en cuestiones de seguridad en este país. Pero tampoco podemos dejar de resaltar lo extremadamente preparados que se encuentran estructural y culturalmente la sociedad japonesa para estos acontecimientos, ya que cuentan con una infraestructura resistente a los desastres, como edificios antisísmicos, barrera contra deslizamientos de lodo y diques contra tsunamis. Por esto, podemos concluir que Japón es un país seguro para vivir como inmigrantes respecto a los desastres naturales, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de las autoridades, como tener un kit de emergencia, conocer las rutas de evacuación y los refugios más cercanos, mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y sísmicas y se esté preparado para enfrentar posibles emergencias. Si bien existen países en Latinoamérica que han experimentado sismos en el pasado, no son hechos tan comunes como en Japón, donde tendrás que acostumbrarte a convivir con ellos. Así que, por favor, si vienes a vivir aquí, sigue estos consejos para que la realidad del país no te sacuda. Por último, y sin entrar mucho en detalle, ya que esto es material para otro video, hablemos de la seguridad económica que este país puede ofrecerte. Japón es un país con una relativa estabilidad económica. Como mencionamos en un video anterior, tú puedes venir aquí a vivir como profesional o con trabajos de tiempo parcial mientras estudias o conoces el país. Si en tu caso vienes como profesional, no debes preocuparte, los sueldos suelen ser suficientes para tener una vida tranquila y tu talento podrá verse reflejado en más comodidad económica. Y si vienes como estudiante o por Working Holiday, no tienes realmente de qué preocuparte, es relativamente sencillo conseguir trabajos de medio tiempo, aquí llamados arubaito. Si bien son trabajos que te exigirán, los mismos son bien remunerados y no podrás hacer turismo de primera clase, pero tendrás ingresos suficientes para poder explorar este país. Hasta este punto del video hemos repasado la seguridad de Japón en cuestiones físicas, naturales, mentales y económicas. Tuvimos varios altibajos, siendo los homicidios y los hurtos el punto más positivo, y los desastres naturales, obviamente, lo más perjudicial en una mirada a la estabilidad de este país, por lo cual podemos volver a las preguntas iniciales. ¿Es Japón el país más seguro del mundo? Bueno, si bien no es el país más seguro del mundo, es uno de los más seguros, y siendo que venimos de Latinoamérica, es algo que notarás al poco tiempo de estar aquí. ¿Vale la pena venir a vivir aquí por cuestiones de seguridad? Si solo tenemos en cuenta el factor seguridad para elegir venir a vivir aquí, sin dudas, Japón es una excelente opción, ya que a pesar de los desastres naturales, en el resto de los aspectos, puedes vivir tranquilamente sin grandes sobresaltos. En general, es un país que recompensa el buen comportamiento y el esfuerzo con una cierta estabilidad en nuestra vida personal que lamentablemente en algunos países de Latinoamérica nos desacostumbramos a tener. Pero si bien la seguridad es un factor esencial en nuestras vidas, no podemos tomar la decisión de emigrar a un país tan distinto al nuestro solo por ello. Más adelante iremos hablando de distintos factores determinantes para ayudar a aquellas personas que quizás estén pensando en venir a vivir aquí desde nuestra humilde experiencia personal. Pero, si hoy por hoy la seguridad es un factor que te preocupa mucho en tu país, quizás Japón es una excelente opción para ti. Además, tenemos Maidos y anime aquí. Esto es todo por este video. Esperamos que hayan disfrutado del mismo. En los próximos videos les iremos contando más cosas sobre este maravilloso país, sus lugares, su gente y su cultura.
Así que, si quieres saber más, no dejes de seguirnos. Si tienes alguna duda, sugerencia o pregunta, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Nos encantará leerlos y responderles. Y si quieren estar al día con todas las novedades del canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Mata y Mayo. Chao.